Iglesia, que Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Le doy las gracias a Dios por permitirme estar reunida junto a ustedes un lunes más en nuestro segmento de la mano del gran yo soy. Y en este lunes continuamos, ¿verdad?, con la desnudez. La semana pasada estuvimos hablando lo que era, ¿verdad?, la desnudez. Y en esta semana venimos con una segunda parte, ¿verdad? Pero esta vez vamos a hablar de la desnudez, vergüenza y el descuido. Y el lunes pasado estuvimos trayendo, ¿verdad?, el significado de lo que era la desnudez. Y dice que es la cualidad o estado de estar sin ropa, cubierto por muy pocas prendas o desprovisto de ellas. Y puede referirse tanto al aspecto físico como a una situación de desabrigo. Culturalmente representa la percepción del cuerpo humano a menudo con connotaciones de despojo, fragilidad o pureza. Y en los sinónimos de desnudez estaba nudismo, desnudismo, desabrigo y descuido. Y ahí, ¿verdad?, es a donde vamos en esta mañana. Y vamos a leer, ¿verdad?, lo que es el descuido. Y dice que el descuido es la falta de cuidado, atención o diligencia en acciones, personas o cosas, resultando en negligencia, omisión o distracción. Y dice que se manifiesta como un olvido o falta de precaución. Sus sinónimos incluyen negligencia, desatención, despiste, abandono o desidia. Y antes, ¿verdad?, de llegar a la palabra, vamos a orar al Señor para que sea Él hablando a cada uno de nuestros corazones. Señor, en esta hora venimos ante tu presencia, mi Dios amado, dándote las gracias. Gracias, Señor, por permitirnos llevar tu palabras un lunes más. Gracias, Señor, porque, como siempre te digo, es una gran responsabilidad en nuestras manos, pero es un privilegio, mi Dios amado, que tú has puesto, Señor, en nuestras manos para llevar tu palabra a cada persona que escucha este audio. Yo te pido, Señor, en esta hora que si hay necesidad en tu pueblo, seas tú cubriéndola, mi Dios amado. Que las peticiones, Señor, que hayan en este momento, seas tú cumpliéndolas en tu tiempo, que es agradable y que es perfecto. Mi Dios amado, yo te pido que abraces cada vida que escucha este audio. Señor, yo te pido que seas tu palabra hablando a cada corazón, que mis labios sean tus labios, que mis palabras sean tus palabras. Dirígeme, mi Dios amado, a aquello que tú quieres traer a tu pueblo. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Y cuando hablamos, ¿verdad?, del descuido, el lunes pasado estábamos hablando del capítulo 2 de Génesis. Y estuvimos trayendo lo que era una pequeña parte del capítulo 3. Y hoy vamos nuevamente a ese capítulo 3. Y es cuando Eva, ¿verdad?, se descuida. ¿Y cómo empezó el descuido de Eva? Pues mira, vamos a traer los 5 sentidos que tenemos, ¿verdad?, el ser humano. ¿Y cuáles son los 5 sentidos? Pues mira, el descuido de Eva comienza por uno de ellos. ¿Y cuál sentido utilizó Eva para el primer descuido? Pues mira, Eva escuchó la serpiente. Y nosotros todos conocemos cuáles son nuestros 5 sentidos: escuchar, hablar, ver, tocar y degustar. Pues Eva comenzó escuchando a esta serpiente. Y luego de escuchar a la serpiente, Eva habla con la serpiente. Y luego de Eva hablar con la serpiente, Eva ve que el árbol era bueno. Así que ya vamos por el tercer sentido. Luego de que Eva habla con la serpiente, ve que el árbol era bueno, Eva degusta del fruto. Lo toca, lo toma con sus manos.
Así que aquí ya ella cubrió los 5 sentidos que tiene el ser humano. Y cuando vemos, ¿verdad?, el descuido de Eva, que comenzó por uno de nuestros 5 sentidos, podemos ver, ¿verdad?, esa palabra que se encuentra en el versículo 10, en el versículo 17 de Romanos 10, disculpen, que dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que ella prestó atención, prestó oído a lo que la serpiente le dijo, comenzó a descuidarse por lo que escuchó. Y esto nos lleva a una pregunta. El Señor pone esta pregunta en mi corazón y dice: ¿qué estamos escuchando? ¿A qué le estamos prestando atención? Y luego de que ella se descuida escuchando, ¿verdad?, a la serpiente, luego de que ella habla con la serpiente, le presta atención, le habla, le contesta lo que la serpiente quería escuchar, podemos ver que no solo se quedó escuchando y hablando, sino que activó el tercer sentido, y este fue la visión. Y en el versículo 6 del capítulo 3 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, que ella codició el árbol. ¿Por qué? Porque comenzó a ver algo que quizás ella no había visto. Por eso el lunes pasado yo les traje el versículo ese que más adelante dice, que se encuentra en el versículo 7, que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Aquí podemos ver que ya comenzaron a ver el mundo espiritual, lo que era lo bueno y lo malo. Y en San Lucas capítulo 11, versículo 4 nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Dice que cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Así que tenemos también que cuidarnos de lo que nuestros ojos ven, porque cuando nosotros, ¿verdad?, no nos cuidamos de lo que nuestros ojos ven, podemos codiciar aquello que Dios quizás nos dice: mira, no lo veas porque no te hace bien. Podemos, ¿verdad?, recordar esa palabra que nos dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Así que cuando nosotros prestamos atención, cuando nosotros hablamos lo que no tenemos que hablar, cuando nosotros vemos lo que no tenemos que ver, cuando nosotros tocamos aquello que no debemos tocar y probamos lo que no debemos probar, podemos ver que nuestras decisiones traen consecuencias. Y en este, ¿verdad?, capítulo 3 podemos ver que Eva utilizó todos sus sentidos. Y el Señor me llevaba a Isaías capítulo 20, versículos del 1 al 6. Y ahora vamos a hablar de lo que es la vergüenza. Pero vamos a ver qué es la vergüenza. Y dice que la vergüenza es una emoción compleja y dolorosa que surge al sentirse inadecuado, inferior o juzgado negativamente por uno mismo o por otros. Implica un deseo de ocultar defectos o errores, activando mecanismos de defensa ante el temor al rechazo social, y se caracteriza por el rubor, timidez o una fuerte autocrítica. Y cuando leemos, ¿verdad?, lo que es la vergüenza, podemos ver cuando ellos se esconden, que el lunes pasado, ¿verdad?, estuvimos hablando de cuando ellos se escondieron del Señor. Y
yo puedo, ¿verdad?, inferir que hubo vergüenza. Porque cuando dice en ese versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que aquí yo puedo ver que hubo vergüenza. Y cuando hablamos de desnudez y de vergüenza, ahí podemos entrar a lo que es el capítulo 20 de Isaías, del 1 al 6, que dice: en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando los envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro, para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que el Señor envió a Isaías a una asignación. Y yo me pongo, ¿verdad?, en los zapatos de Isaías y me pongo a imaginar esta asignación de estar 3 años desnuda, sin nada de ropa. Y yo pienso que es una situación incómoda, una situación vergonzosa. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de la vergüenza que pudo pasar Isaías, podemos ver la misericordia de Dios con un pueblo, con este pueblo de Egipto, ¿verdad?, y de Etiopía. El pueblo de Egipto y de Etiopía no podía decir que no hubo quien les dijo, ¿verdad?, quien les avisara lo que iba a pasar, porque dice que estuvo 3 años desnudo y descalzo, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Así que hubo oportunidad. Y cuando vemos que hubo alguien que se desnudó durante 3 años para llevar, ¿verdad?, un mensaje de lo que iba a pasar, podemos ver que el Señor estaba mostrando la desnudez que tenía este pueblo, que Él conocía, ¿verdad?, sus obras, sus caminos. Y aún muchas veces el Señor, ¿verdad?, nos desnuda. O sea, el Señor, como decía el lunes pasado, el Señor nos conoce. Nosotros no tenemos que vestirnos delante del Señor, y hablo espiritualmente, y maquillarnos, porque Dios conoce todo de cada uno de nosotros. Así que nosotros no tenemos que maquillarnos, ponernos bonitos delante del Señor, porque el Señor conoce lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Así que el Señor envía, ¿verdad?, a este profeta Isaías para mostrarle a Egipto y a Etiopía lo que podía pasar con ellos. Y aún así, ¿verdad?, podemos ver que ellos no hicieron caso. Así que el Señor dice: mira, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos,
Y mira, y dice, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Así que ellos se iban a avergonzar, ellos iban a tener consecuencias por lo que cada uno de ellos hacía. Y lo mismo, ¿verdad? El Señor hace con cada uno de nosotros. El Señor nos perdona. Cuando el Señor, ¿verdad?, nos busca y nos llama, el Señor nos llama con cuerdas de amor. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, no hacemos lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros al llamar, y ¿verdad?, cuando nosotros no hacemos caso a su llamado, el Señor entonces nos llama posiblemente, ¿verdad?, de una manera que a nosotros no nos agrade, y que tengamos que cargar con unas consecuencias que muchas veces nos dan vergüenza hablar con los demás. Pero, ¿verdad?, aún en medio de esas consecuencias que posiblemente nos dan vergüenza, esas situaciones por las que atravesamos vergonzosas, podemos ver la misericordia de Dios alcanzando nuestras vidas, llamándonos una y otra vez, ese amor de Dios por cada uno de nosotros para alcanzar nuestras vidas. Cada vez, ¿verdad?, que vemos que un pueblo se rebelaba contra Dios, vemos consecuencias, pero vemos, ¿verdad?, la misericordia de Dios sobre ese pueblo, aún en medio de su rebeldía, aún en medio de sus consecuencias. Porque si leemos el capítulo 19, algunos versículos, ¿verdad?, que dicen, en ese versículo 13, en ese versículo 18 que dice, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testigo a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Así que aquí podemos ver la misericordia y el amor de Dios. O sea, el Señor muchas veces permite que pasen cosas en la vida de su pueblo para glorificarse, para llevarnos al arrepentimiento, para abrir nuestros ojos y decirnos, mira, por ahí no estás caminando por el camino correcto, sino que mira, a veces tenemos que pasar por la vergüenza, a veces tenemos que pasar, ¿verdad?, por situaciones incómodas, situaciones que quizás desnudan nuestra alma delante del Señor para mostrar lo que llevamos dentro de nuestros corazones, que salga a la luz y podamos, ¿verdad?, llegar a esa corrección que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y el Señor, ¿verdad?, nos viene a dar una alerta, ¿verdad?, con nuestros 5 sentidos y hacernos entender, como el lunes pasado, que Él lo conoce todo, que delante de Dios estamos desnudos y que antes, ¿verdad?, de que nosotros seamos expuestos en desnudez, el Señor nos advierte, el Señor nos trae alertas y nos dice, mira, ¿sabes qué? Vas a quedar desnudo si no te conviertes de tus malos caminos. Así que
para caminar de la mano del gran yo soy, debemos saber que nuestros 5 sentidos tienen que estar puestos en las manos del Señor. Nuestros 5 sentidos le pertenecen a Dios. Él sabe lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros probamos, lo que nosotros tocamos. Y cuando nosotros venimos al Señor, dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Y sabemos, ¿verdad?, que estamos en unos tiempos en los que el tiempo se agota, porque el Señor viene pronto y Él quiere buscar una iglesia limpia, una iglesia con sus vestiduras limpias, sin manchas. Y Él no nos quiere preparándonos, sino que nos quiere preparados ya. Y si en este día tú sientes que no estás preparado o no le sirves al Señor o te apartaste, yo te invito a reconciliarte con el Señor, a reconciliarte con aquel que te creó, con aquel que te diseñó, porque es que tú no fuiste hecho por casualidad, sino que tú fuiste diseñado, sino que tú fuiste creado con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en las manos de Dios, un propósito que Él quiere cumplir a través de nosotros. Así que yo te invito a aceptar al Señor como tu único y exclusivo Salvador y caminar no como yo te pueda decir, sino como la palabra lo establece, como Dios quiere que tú camines, recordando, como dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, permitiendo que Él transforme tu vida en este día y todos los días de tu vida. Y si aún no tienes una iglesia para congregarte y Naranjito te queda cerca, yo te invito a nuestra iglesia que se encuentra en el barrio Lomas. Se llama la iglesia Llamados para Servir. Y allí estaremos con los brazos abiertos para esperarte. Y si Naranjito te queda lejos, pues te invito a congregarte en una iglesia cercana y cómoda, ¿verdad?, para ti. Una iglesia donde se predique la palabra de Dios, la sana doctrina. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.